Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Fondos de inversión para todos los gustos. Estas opciones de inversión tienen grandes ventajas para la gente del común, además de que hay muchas alternativas para escoger según su perfil de riesgo. Nos acompaña esta noche el experto Alejandro Martínez de la compañía LBA Índices para explicar los detalles. Las motocicletas se toman las avenidas. Según un informe de la ANDI, más de 12 millones de motos ruedan por las calles del país. Les contaremos en cuáles estratos las familias adquieren motos para movilizarse y qué tantas personas las usan además como medio de trabajo. El drama de los llamados ninis. En Colombia está creciendo el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Nuestro país está en los primeros puestos en el ranking de la OCDE. Les explicaremos las razones y qué alternativas hay para estos muchachos. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los fondos de inversión colectiva, FIX, una opción para invertir esos dineros que a veces tenemos por ahí ahorrados, pero no sabemos de qué manera hacerlos producir algunas ganancias. Y para explicar este tema saludo al experto Alejandro Martínez, él es Country Manager de LBA Índices. Doctor Martínez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Muy buenas noches, Henry. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Nada, no señora, a usted muchas gracias. Quisiera comenzar por lo obvio. ¿Exactamente qué es un fondo de inversión colectiva en nuestro país? Claro que sí. Los fondos de inversión colectiva son el vehículo de ahorro que democratiza el acceso al mercado de capitales por excelencia. ¿Y por qué por excelencia? Porque en primera medida permite inversiones de bajo monto desde 10.000 pesos. Y segundo, porque ofrece una gran cantidad de alternativas para todo tipo de segmentos, para todo tipo de necesidades. Entonces, en caso que las personas en algún momento hayan tenido la posibilidad o la dificultad o el interés de acceder al mercado de capitales y no tuvieran suficiente conocimiento, a través de un FIC pueden ingresar sin casi ningún tipo de restricción o barrera. Uno tiene normalmente cuando quiere hacer una inversión a través del mercado de valores la posibilidad de invertir uno directamente en el instrumento que uno escoja, por ejemplo en una acción, puede ser por ejemplo de Ecopetrol o de Bancolombia, etcétera. Entiendo que un fondo de inversión es más bien cuando yo le doy la plata a un gestor, digamos, de mercados y él es el que hace la inversión a nombre mío, ¿es algo así? Es algo similar. Digamos que tú cuentas con una adecuada asesoría, siempre vas a contar con un equipo de expertos en todas las administradoras que ofrecen FIX y te van a recomendar la mejor alternativa. Una ventaja que tienen los FIX es la diversificación. Mientras de pronto puedes ver atractiva una opción y puedes decir, oye, voy a comprar X cantidad de recursos, 100.000, 1.000.000, 10 millones de pesos, donde puedes tener una exposición bastante amplia a una o dos empresas. A través de los FIX vas a tener una diversificación, vas a tener un portafolio diversificado, adecuadamente balanceado, realizado o llevado a cabo por un equipo de expertos y de personas que tienen mucho tiempo administrando portafolios en el mercado. ¿Y por qué es mejor, doctor Martínez, invertir en una canasta de productos variados, diferentes, que en un solo producto? ¿Hay, digamos, una mayor posibilidad de obtener retornos eventualmente? Por supuesto, y no solamente retornos, sino disminuir o mitigar los riesgos. Esto es como ir en un vuelo de avión. Tú puedes ir del punto A al punto B en dos aerolíneas, pero la diferencia puntual es qué tanta turbulencia lo tienes. Muchas veces, cuando vas en muy pocos emisores o en muy pocas empresas inviertes, la turbulencia es mayor porque estás expuesto a lo que pase a esta única empresa o estás expuesto a lo que pase a las 2 o 3. Pero si tú tienes un portafolio diversificado de 7, 10, 12 empresas, pues puedes mitigar los vaivenes de uno con el crecimiento de otro. Entonces sí, puedes obtener mejores beneficios con menos turbulencia. Estaba viendo por aquí en una gráfica que usted muy amablemente me mandó que hay una amplia variedad
de fondos de inversión. Es decir, detrás de un fondo de inversión puede haber mucho tipo de instrumentos. Cuéntenos un poquito qué es todo esto de acciones nacionales, internacionales, todas estas opciones, doctor Martínez. Claro que sí. La industria de fondos de inversión colectiva se ha unido desde hace muchos años para garantizar al público la oferta de valor. Ya las personas que hoy invierten en un FIC pueden tener la tranquilidad de que un fondo que pertenece a una categoría como accionario nacional o accionario internacional cumple con una serie de requisitos mínimos. Entonces, se agrupa una oferta pensada en las posibilidades y en las necesidades de ahorro de las personas. Acciones nacionales siguen el grupo de acciones que hacen parte de la Bolsa de Valores de Colombia. Acciones internacionales están diversificados en muchas ocasiones por sector económico a nivel internacional, por países, pueden tener acciones de LATAM, pueden tener acciones europeas o enfocarse en acciones de Estados Unidos. En el caso de la renta fija nacional, hay una oferta también bastante importante enfocada en diferentes plazos y perfiles de riesgo. Dependiendo de cuándo necesites tu dinero, puedes tener fondos conservadores u otros con un poco más de riesgo. Destaco también, por ejemplo, los fondos balanceados, que ofrecen una alternativa, diferentes alternativas donde puedes invertir en un vehículo que tenga tanto acciones como deuda. Los vehículos de activo de crédito son aquellos también llamados alternativos, que son fondos que invierten en libranzas, facturas y en otro tipo de instrumentos de contenido que se asemejan una deuda, pero que pueden generar un poco más de retornos. Incluso existen fondos inmobiliarios donde las personas pueden invertir y obtener recursos de arriendo de grandes proyectos sin necesidad de tener muchos recursos. Por supuesto, cuando uno invierte, lo que uno busca es obtener unos rendimientos, una rentabilidad, unas ganancias a lo largo del año. Y estaba viendo también que en realidad hay fondos de estos que han obtenido solamente este año, es decir, entre enero y hasta agosto, como dice la gráfica, retornos bastante positivos. Aquí hay unos y ya voy a mostrar otros. Explíquenos un poquito este primer pantallazo de las rentabilidades de estos casos. Por supuesto. En primero, vale la pena aclarar que estas son rentabilidades anualizadas, es decir, es lo que se esperaría tener en un año, ¿ok? Pero igual son retornos bastante importantes. Esto para efectos de poderlo comparar con cualquier otro instrumento que muchas veces te dice, te ofrezco el 9, el 10, el 13, no significa que te lo vaya a ofrecer en un periodo corto de tiempo, sino en un año. Y simplemente lo que se ve aquí reflejado es el rendimiento tan positivo que han tenido los FICs. En el caso de los accionarios, destacamos que Colombia, por ejemplo, el índice de MSCI Colcap ha sido el segundo que más se ha valorizado en Latinoamérica a lo largo de este año. Los accionarios internacionales se han beneficiado mucho por la apreciación del dólar y obviamente también por la subida de las bolsas a nivel internacional. En el caso de los fondos de renta fija, que son fondos que hay unos que invierten en diferentes tipos de instrumentos, bonos del sector privado, CDTs, TES, que son bonos del sector público, y dependiendo del tipo de fondo, es decir, si hay unos más conservadores o hay unos que son un poco más de largo plazo, aquellos que son conservadores están mostrando rentabilidades del 11% efectivo anual, pero aquellos que están con un perfil de más largo plazo pueden registrar rentabilidades incluso del 30%. Por eso los fondos de renta fija nacional están teniendo un rendimiento en promedio del 17%. ¿Por qué? Las tasas de interés del Banco de la República están disminuyendo y eso genera que haya una mayor valorización en este tipo de fondos. Claro, comparado con un CDT que hoy día, como usted decía, están dando 9, 10, 11%, 12%, ya tal vez no más de eso, pues aquí vemos rentabilidades del 42, del 61% efectiva anual y en estos otros también rentabilidades todavía muy buenas, 32% los fondos balanceados, 13% los activos de crédito, 10% los inmobiliarios, 8.2% los bursátiles. Así que, doctor, esto además, digamos que creo que tiene una ventaja adicional y es que le quita a uno la preocupación de uno tener que pensar en dónde invierto. Son expertos los que deciden qué hay detrás de cada uno de estos fondos, ¿verdad? En qué invierten y a la final yo pongo mi plata y me espero el retorno, ¿verdad?
Por supuesto, detrás de todas estas ofertas de inversión, de estos vehículos de inversión, hay unos comités de inversión y de riesgos bastante robustos que desarrollan estrategias para maximizar sus ganancias al menor riesgo posible. Entonces, les facilita a las personas, por eso lo decía al principio, es el vehículo que democratiza el mercado de capitales por excelencia, porque, por un lado, montos muy pequeños para invertir y, por otro lado, le facilita la vida a las personas en cuanto a invertir. Ya le pones tus recursos en manos de un profesional o un grupo de profesionales expertos y ellos van a hacer todo lo posible por darte los mayores beneficios. Hasta aquí todo suena muy bonito, muy positivo, doctor Martínez, pero en aras de balancear la cosa, quisiera preguntarle por último, ¿qué riesgos tienen los fondos de inversión? Porque creo que como toda inversión, también puede tener unos riesgos ahí implícitos. ¿Qué debe tener uno de precaución a la hora de invertir también en FIX? Por supuesto. Como lo acabas de decir, ninguna inversión es 100% segura. Siempre van a tener algún tipo de riesgo y todo va a depender de en qué mercado están invirtiendo, en qué plazo y el perfil de riesgo que tengan las personas. Entonces, si su interés es guardar los recursos de forma conservadora para aprovecharlos en el corto plazo, nuestra recomendación es que busquen fondos de renta fija nacional conservadores, que pueden tener rendimientos a veces mucho más pequeños, pero con un riesgo acotado. Si su perspectiva es un poco más de mediano, largo plazo y lo que buscan es hacer crecer su capital, hay muchas alternativas como los fondos accionarios balanceados e incluso de renta fija de largo plazo, que en algún momento, por condiciones de mercado local, internacional, pueden tener una devolución o una disminución en los rendimientos. En el mediano largo plazo van a tener mayores beneficios. Bueno, pues muy interesante, doctor Martínez, entender esto del funcionamiento de los FIX como una opción de inversión. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos ayudándonos a hacer pedagogía sobre estos temas tan importantes. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias al doctor Alejandro Martínez de la firma LBA Índices. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el más reciente reporte de la DIAN sobre aprehensiones de contrabando. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. Según la Cámara de Industria de Motocicletas de la ANDI, actualmente hay más de 12 millones de estos vehículos registrados en Colombia. ¿Cuáles son los retos que trae para la movilidad del país? Aquí les contamos. Colombia es un país que se mueve en moto. La movilidad es muy fácil, la economía y pues se mueve uno más fácil en la moto por todos lados. Por ejemplo, yo tengo una moto, pues es económica y el mantenimiento es más fácil. En el informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI se confirma la preferencia de los colombianos por las motos. Entre las razones es el medio más barato para moverse y además es un vehículo asequible. Con corte a julio, Colombia alcanzó 12 millones de motocicletas registradas. Hoy en Colombia el 90% de las personas que adquieren motocicletas son personas de los estratos 1, 2 y 3, personas en su mayoría hombres, pero vemos con importante interés el crecimiento del uso de las mujeres, casi el 40%. El 27.2% de los hogares del país tienen una moto y esto representa el 62% del parque vehicular nacional. Más de 2.6 millones de personas viven de la economía alrededor de las motos. Se registran en promedio 678.000 motocicletas. El 93% de esas motocicletas son de producción, son de fabricación nacional. Entre los retos que enfrenta esta industria está la siniestralidad vial. Este año han muerto 2.780 motociclistas. A pesar de que hay una tendencia incipiente y que ojalá continúa de descenso en los muertes y accidentes en la vía, vale la pena seguir ejerciendo control en las vías, vale la pena seguir ejerciendo un control en las escuelas de conducción. La incorporación para el próximo año del 100% de las motocicletas que se ensamblen en el país cuenten con sistemas de frenado avanzado tipo ABS o CBS dependiendo de la cilindrada. Según datos del RUN, de las 12.047.668 motos registradas en el país, 7.327.925 no tienen SOAT vigente, es decir, el 78% del total del parque automotor.
La movida empresarial de hoy corre por cuenta de esta empresa, Bavaria. La compañía acaba de inaugurar un nuevo centro de distribución de sus productos ubicado en Galapa Atlántico. Son más de 30.000 metros cuadrados y 80 camiones de reparto para atender a más de 13.000 clientes de Bavaria en el norte del país. En ese centro, Bavaria invirtió cerca de 11 millones de dólares entre recursos propios y de terceros. El nuevo centro de distribución generará alrededor de 260 empleos entre directos e indirectos. Sergio Rincón, presidente de Bavaria, nos cuenta detalles de esta buena noticia para la costa Caribe. Hoy estamos inaugurando un nuevo centro de distribución, una inversión de más de 44.000 millones de pesos que junto con nuestra nueva planta, la octava cervecería que está en Palmar de Varela, a kilómetros de aquí, arman ese ecosistema de distribución que queremos desde el norte del país. Con esto ya tenemos más de 15 centros de distribución en el norte del país, 2 cervecerías, con la de Palmar de Varela y nuestra gran emblemática cervecería de Barranquilla, una maltería, la Maltería Tropical en Cartagena, y seguimos apostando por el desarrollo del país desde el norte. Más de 260 empleos entre directos e indirectos aquí en este centro de distribución, atendiendo más de 13.000 clientes de Barranquilla y el área metropolitana. Y en el país preocupa el aumento en la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan, es decir, los denominados ninis. Según un informe de la OCDE, entre sus 38 países miembros, Colombia está entre los que mayor crecimiento tienen de muchachos sin muchas oportunidades laborales ni educativas. Entonces, pues ahí le mandan a uno mucho papeleo para poder entrar y entonces eso es lo difícil. Este ha sido el constante panorama que ha vivido Miguel luego de salir del colegio hace 3 años, sin la posibilidad de estudiar o trabajar formalmente. A sus 22 años llegó a la capital hace algunos días desde el departamento del Tolima, empeñado en que su situación mejore. Comencé a buscar trabajo como vigilancia, me dieron la oportunidad acá en Bogotá y no se me dieron las cosas, me tocó devolverme y otra vez estoy acá buscando la oportunidad de poder trabajar. Su sueño es estudiar gastronomía, sin embargo, la falta de recursos para ingresar a un instituto no le ha permitido realizarlo. Mi familia no es de, que digamos así, de recursos buenos y eso, pero me tocó salir adelante así solo. Para cientos de jóvenes esta situación no es diferente. Según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, durante el 2023 incrementó la proporción de jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Pasó de 24.9% en 2016 a 27.3% el año pasado. Estas personas que son la fuerza productiva futura del país se animen a estudiar, a trabajar, porque de otro modo vamos a tener también unas consecuencias importantes en términos económicos. Colombia, junto a Turquía, Costa Rica, Estonia, Perú y Dinamarca, son los países donde hay un aumento de jóvenes en esa condición. Se debe, en buena medida, a un mercado laboral en el cual tenemos altas tasas de desempleo e informalidad, es decir, una capacidad de absorción de mano de obra relativamente baja, donde los jóvenes pues tienen barreras importantes, barreras como la experiencia. Los jóvenes tienen unas razones claras de lo que les impide alcanzar el desarrollo personal que buscan. Desde el colegio no nos dan una perspectiva general de todas las opciones que hay. Implementar mucho más recursos económicos a la educación. Piden mucha experiencia. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que hay posibilidad de empleo en todo el país. A través de la Agencia Pública de Empleo tenemos 20.000 vacantes para todo el país, donde los jóvenes pueden participar. Expertos piden al gobierno nacional que genere acciones más efectivas para que las barreras de acceso a la educación o el trabajo para los jóvenes disminuyan. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las mercancías más aprehendidas por la DIAN para contrarrestar el contrabando en lo corrido de 2024 son las siguientes. En primer lugar, textiles, luego calzado, muebles, máquinas y material eléctrico. En total, en lo corrido de este año, la DIAN ha realizado 19.900 aprehensiones por un valor de 365.230 millones de pesos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica